Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Inside the Black Room y hoy hablaremos de Tarantino. ¿Qué tal Alonso? ¿Qué tal Diego? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Digo, buenas noches. Bueno, en cuestión de lo que es Tarantino, Quentin Tarantino, ¿qué películas han visto y qué películas... Uy, ¿cuál es su favorita? Empecemos por ti, Diego. A ver, mi favorita es Bastardo sin Gloria, pero he visto, a ver, Pulp Fiction, Kill Bill, Once Upon a Time in Hollywood y esta película de Django sin cadenas. ¿Cuál más? Pues no recuerdo otra ahora. ¿Y tú, Alonso? Bueno, yo he visto también Bastardo sin Gloria, la trilogía de Kill Bill, Once Upon a Hollywood, o no sé cómo se le dice, Perros de Reserva, que no recuerdo mucho, Los Ocho Más Odiados, y creo que esos, ya, Django sin cadenas, y no recuerdo cuáles más, pero por ahí hay. Bueno, en mi caso he visto Perros de Reserva, Pulp Fiction, Bastardo sin Gloria, Once Upon a Time in Hollywood, am, Los Ocho Más Odiados y Django también, Django sin cadenas. ¿Sus favoritas cuáles son? Y bueno, mi favorita para mí es, actualidad, llega a ser Pulp Fiction o es ¿cómo se llama esta anterior? De Perro de Reserva. ¿El tuyo, Alonso? Eh, a ver, siempre he tenido problemas con decir mi favorito de algo, siempre es bien Hill, pero se podría decir que la que más me gusta vendría a ser. Estoy entre Full Fiction o Bastardo sin Gloria. Una de las dos puede ser. Cualquiera entra en esa categoría de favorito. Pues sí, en realidad Bastardo sin Gloria se ha considerado como una de sus mejores películas de Tarantino. Podría estar en un top 3 de manera sobrada. Pero, ¿qué es lo que... por qué esta película de Bastardo sin Gloria está entre sus mejores películas? ¿Qué podemos rescatar o qué rescatan ustedes de esta película? Pucha, Más o menos acerca de siento que. su narrativa o una de sus eh, escenas. o sea, la narrativa, claro, es una de las cosas que llama la atención, pero a mí siempre me ha llamado la atención Tarantino, sus personajes. O sea, Estoy de acuerdo. Los personajes sus sí. personajes son muy buenos, muy extravagantes y te dan ganas de verlo, más así, pero con una tipo manía al ver la película. Sí, sí, son súper interesantes y llenos Claro, de detalles todos. especialmente en esta película vemos un inicio, una escena inicial donde se ve este francés, no me acuerdo su nombre ahorita, pero es una de las escenas con mayor tensión que la mayoría de cinéfilos pueden rescatar. ¿Qué piensan al respecto? ¿Vieron eso? ¿Se acuerdan de esa escena? La escena del comienzo de la película, ¿verdad? O sea, que Sí, dura como 20 minutos de full charla. sí. Bueno, de hecho sí es una de las mejores escenas, creo yo, de la película, bueno, desde mi punto de vista. Pero más que charla, en mi punto de vista, yo creo que es un juego de puntos enérgicos, ¿no? De una... Como que te pasa la pelota y sientes algo, y te pasa la pelota y sientes otra cosa, pero mayormente con el objetivo de que es este nazi de revelar que... o hacer revelar al señor francés que diga dónde Claro, están los judíos. no, claro, es eso más que nada, es como, es tensión en todo momento por cómo el francés intenta evadir al oficial, ¿no? Claro, De cualquier, y, o sea, y no hablamos de evasión de acciones, sino de palabras. exacto. También, Y en parte creo que este juego de seguirle el diálogo, de crear hacer que la charla se extienda, es como extender ese momento, ¿no? Ese momento en el que lo descubre y hace que él también, o sea, la tensión va aumentando de a poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Y claro. cuando ya llega al punto final, o sea, él como espectador, tú también ya estás
ya está súper tenso pues, con todo lo que está pasando. Claro, claro. Y está también otra escena que es una escena más icónica, la de Three Glasses, la de donde solamente muestra los tres dedos, pero es diferente a lo que es como lo muestran los alemanes. Creo que es una de las escenas más icónicas que ha visto de esta película. Este ambiente lleno de americanos infiltrados y alemanes borrachos y un general alemán. Creo que Tarantino usó bien el recurso de la información, ¿no? Al darle información al público que ese grupo son los americanos y este grupo son los alemanes. Claro, ¿Qué va a suceder? cuando se hacen pasar por italianos, creo, ¿no? Sí, Ya, sí, sí. Claro, este uso de elementos se podría decir, de juegos ah, no, 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 no. La parte de los italianos es después, es donde sale Brad Pitt, si no me equivoco. Pero ¿Te antes sale refieres a la cantina? de la cantina, ¿no? Sale Michael Fassbender. Ah, Claro, claro. Claro. ya, ya. Claro, es que el hecho de que tú como espectador tengas información que el personaje no, Ujú. te ayuda, ¿no? A tú sentir la tensión y cómo se va a desenvolver eso, porque es un secreto que tarde o temprano va a salir. Claro. Y es un poco Son de... elementos de un poco como detallados de Tarantino, ¿no? Para que se sienta esos momentos. Claro. Es un poco también de... En esta película especialmente se siente un poco más los objetivos de cada personaje. No sé si ustedes lo sienten un poco igual. Un poco Creo que de... los objetivos, o sea, los objetivos de los personajes están muy bien, creo que están bien planteados desde el inicio de la película, ¿no? O sea, tú sabes qué es lo que quiere lograr cada uno. Claro. Y todo cómo se resuelve en un nudo, ¿no? O sea, como que estos tres grupos, tanto los bastardos, tanto los Shoshana y tanto los nazis, los grupos de nazis, llegan a confrontarse o llegan a encontrarse en cierto punto y llegan a desatar un caos. Creo que eso es algo que aporta bastante a la película de Los Bastardos sin Gloria. Sí, estoy de acuerdo. Sí, es como el conflicto de esos tres objetivos, pues, Claro. al momento de chocar. Y en realidad es una película que se llega a entender bien tanto para cualquier tipo de persona. Cosa que no ocurrió en Once Upon a Time, que, Definitivamente, sí. en Once Upon a ¿Mencionas? Time no hay hay algunas personas que no llegaron a entender bien de qué trataba o no estaban enterados de Claro, cuál era el... en ese caso comparando ambas películas, por ejemplo, el tema que se trata en Bastardos sin Gloria es un tema, o sea, histórico, ¿no? También de la casa de judíos y esto, pero es un tema más general, creo, ¿no? Que muchas personas, incluso en el exterior, lo conocen, pero en Once Upon a Time es un tema muy, muy americanizado, ¿no? Muy gringo. Muy nacional, se podría decir, ¿no? Claro, por eso mucha gente creo que incluso acá no lo entendían si es que no conocían el contexto histórico. Claro, Es uno de los puntos que yo creo que por esa misma razón es por la que no vi mucho esa película que la estrenaran en cines. claro, más que todo creo que la gente después de verlo, por lo menos yo sí lo llegué a ver en el cine, y la Bueno, gente yo no pude. al terminar la película yo escuchaba decir, que decían que eso es todo, o sea, no entendían bien por qué no había ese toque de Tarantino, por qué no había más sangre, ¿no? ¿Por qué no había esa separación de actos que normalmente se le suele ver? O sea, O sea, ese lado de Tarantino que la gente piensa que su película se trata solo de eso, es la sangre, es la acción, todos esos momentos exagerados, ¿no? Que el West Side Hollywood sí lo tiene, de hecho, en la parte final, o sea, lo tiene, pero en la parte final, cuando Leonardo DiCaprio saca su lanzallamas, cuando Brad Pitt mata a los hippies, o sea, en esa parte se puede decir, claro, se puede decir que ahí está la esencia Tarantino, entre comillas, pero la película sí es otro contexto diferente a sus películas, porque él intenta relatar desde su perspectiva de cómo le hubiese gustado que sea
asesinato de esta actriz. Claro. Claro. Creo que es algo que llega a funcionar y ya llegas a entender y te llega a gustar mucho la película cuando conoces el contexto histórico. Y es algo que por lo menos internacionalmente muchos no saben y hubo un pequeño fallo, pero no termina de ser, no deja de ser una buena película en general. Sí, es una buena película. En realidad, el desarrollo de los personajes, por ejemplo, el de... ¿Cómo se llama este actor? El de... Brad Pitt. Sí, no, el de DiCaprio. ¿Cómo se llama? El personaje que tiene, su desarrollo como actor dentro de la... O sea, es un muy buen desarrollo. Sí. Es un muy buen desarrollo. Pues sí. O sea, es un muy buen desarrollo, por más que yo creo, desde mi punto de vista, la cámara enfoca más a Brad Pitt, ¿no? O sea, igual se nota, se siente y se ve el buen desarrollo que tuvo hasta dónde llegar. Claro, también nos cuenta ese tipo de microaventuras que tiene este actor de doblaje, actor de doble de riesgo, Doble de riesgo. sí, que se va a la casa de los Manson, ¿no? Claro. Y es como que sientes que sí hubo esa parte, o sea, sin importar si no conoces o el contexto, creo que esa pequeña escena de la casa de los Manson, te vas a recordar a la atención que suele utilizar Tarantino, y creo que con esa escena te llega a bastar un poco más de interés, ¿no? O sea, para mí esa escena fue la que más me llegó a interesar en toda la película, a excepción del final. Obviamente el final sí me gustó bastante. Claro, de hecho, creo que es por el mismo hecho de que las personas tienen un concepto ya ¿cómo se puede decir? Establecido a las películas de Tarantino, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estuve viendo la película, en todo momento yo estaba esperando a que ocurriese ese tipo de escenas de acción, ¿no? En las que él está acostumbrado a hacer, las donde hay sangre, donde hay conflicto. Pero, por ejemplo, la escena en la cuando Brad Pitt, su personaje, va a la casa de los Manson o a esta comunidad de hippies, yo en mi mente me estaba viendo ya que él les iba a matar, que los iba, no sé, a enfrentar a todo el mundo. Ajá, sí, a madrear a todo el mundo, ¿no? Pero de hecho no, solo entró, habló y se fue, y a lo mucho solamente golpeó a uno y ya. O sea, es como que no te lo esperas que de Tarantino. Es como que, bueno, ya. Yo creo que Tarantino sabía que la gente iba a esperar eso y dijo, bueno, si eso es esperado, mejor hago lo contrario, lo inesperado, ¿no? Hacer lo que no solía Claro, hacer. por un lado está bien, porque yo esa película la estaba viendo a la nada, o sea, no veía cómo iban a ocurrir los hechos porque por mi mente estaba, ya, aquí es donde se va a madrear, donde se va a descontrolar la situación. No. Claro, Y donde menos espero que se descontrole la situación es donde más se descontrola. exacto. Claro. Básicamente reformuló su fórmula, pues, ¿no? Y cambió todo para seguir siendo él, pero de otra manera. Claro. Y creo que yo lo sentí por esa parte, que actuó de una manera inusualmente usual, pero llegó a captar la atención de muchos espectadores, pero también llegó a captar la decepción de algunos que no llegaron a entender, pero llegaron a entender después recién cuando leyeron de qué Cuando trataba. entendieron el contexto. Claro, Claro. Por ejemplo, la pelea que más me llamó la atención es la de Bruce Lee contra el Brad Pitt, su personaje que no recuerdo su nombre. O sea, esa pelea, no sé por qué me gustó y a la vez es como decir a la gente, escupirle a su cara, no decirle que, por ejemplo, todo el mundo pensaba, por ejemplo, tiene este concepto de que Bruce Lee es invencible, ¿no? De que nadie le ganaba, de que él era el mejor peleador, pero en esta película lo ponen como un charlatán, pues, como si solo hablase. Claro. Como un actor más. Sí, como un actor más, y es como que no te lo esperas tampoco que él tenga una visión así de Bruce Lee, o tal vez solamente es una sátira. claro. Claro. Igual, de todas maneras, Once Upon a Time, como ya dije anteriormente, llega a ser una buena película si es que conoces el concepto, si conoces el contexto de la historia. Y nada, creo que tiene una línea histórica bien interesante. Pero ahora hablando de algo más no lineal, podríamos hablar sobre Pulp Fiction.
¿Qué pueden rescatar sobre Pulp Fiction y su narrativa no lineal? Bueno, antes de lo de la narrativa no lineal, quería mencionar también lo de que el hecho de que se mantenga en la película anterior, por ejemplo, de Once Upon a Time, se mantiene mucho esa esencia que crea Tarantino con los personajes, ¿no? Por ejemplo, me recuerda mucho a los personajes de Pulp Fiction, de hecho, que tienen charlas bastante coloquiales, que a veces para mucha gente les incomoda que sea como sin sentido, pero que aportan a darle realismo al personaje. Y también el hecho de que hay muchas escenas de diálogo, al igual que Pulp Fiction, ¿no? Que básicamente se mantiene la atención a base de diálogos. Ujú. Sí. Por ejemplo, esta escena en la que entra Samuel L. Jackson y Travolta para matar a estos chicos, ¿no? que tienen el maletín, o que tienen el maletín, mejor dicho, de Marcelo Wallace. Bueno, pues ya ves a Samuel L. Jackson recitando la Biblia y hablando y hablando y hablando mientras le está apuntando. O sea, y eso genera mucha tensión y a la vez es como mucha gente he escuchado que han dicho que es aburrido, que les aburre tanto diálogo, pero a mí, por ejemplo, a mí personalmente me gusta que sea así, porque es que le da un toque diferente. Es que claro, yo también pienso lo mismo, que por ejemplo, hay mucha gente también, volviendo al tema principal que fue Pastor sin Gloria, dice que al principio la película simplemente les aburrió por el hecho de que la charla que tiene con Francés dura como 20 minutos. Y es como que siento que a la gente no le gusta mucho, ¿no? Que se vean más palabras que acción. Cuando Tarantino, yo siento que Tarantino siempre ha sido ese fuerte, ¿no? El diálogo. Sí. Claro, yo siento que tienen un buen uso de cómo llevar el diálogo para transmitirte esa información sutil que tienes que saber como espectador. Y creo que si eres una de las personas que llega a escuchar los diálogos completos, entiendes cada cosa que dicen, entiendes esa cosa sutil, ese elemento sutil que te llega a meter los textos, creo que es importante, ¿no? Porque si sabes eso, llegas a saber un poco más de la película. Claro. Y más que todo, también esa película es una de las primeras, creo que donde él segmenta sus escenas, o sea, sus personajes los segmenta por capítulos. Claro, claro. Básicamente lo que hace es que termina la película a la mitad, pues, ¿no? Al medio, en la escena del medio termina la película si es que la ves linealmente, ¿no? Claro. Claro. Te cuenta el medio, luego te cuenta el final y luego te cuenta el principio, ¿no? Sí, porque es como contar historias por separado, pero en una misma película. Claro. Que al final es como que hasta cierto punto tú piensas que pueden ser como que están conectadas, pero no del todo, porque yo recuerdo que cuando estaba viendo la película, recuerdo cuando es Bruce Willis, creo que el personaje, o no sé si era Bruce Willis. Sí, creo que sí. ¿Quién, el boxeador? ¿Cuál? Hay un personaje que actúa, creo que es Bruce Willis el que lo interpreta. Pero... El que mata al personaje de otra vuelta. Claro, Bruce Willis. Ya, Bruce Willis, por ejemplo, en una escena en la que yo estaba viendo en que otra vuelta con Nick Fury estaban todavía juntos. Me pasan a otra escena en la que sale Bruce Willis matando a otra vuelta. Y es como que yo digo, what the fuck, ¿en qué momento? Pero luego te das cuenta que es porque están contando la historia de una línea muy como que separada, ¿no? Claro. Sí, pero, o sea, si es que tú ves toda la película, o sea, dentro del desorden que crea Tarantino, o sea, tiene mucho sentido que te lo cuente así porque hace que tú entiendas la historia de cada personaje. ¿Me entiendes? En cambio, si es que cuentas todo, digamos, desde el punto de vista, empiezas con Bruce Willis y terminas en Bruce Willis, el resto de personajes pierde peso. En cambio, el hecho de que te lo separe así hace que cada personaje tenga su propio interés, tenga su propio peso y ninguno esté debajo de otros, pues. Claro, es como te cuenta al inicio una microhistoria y para saber más sobre esa microhistoria te abre otra microhistoria y te abren otra microhistoria
y es como que todas las microhistorias están conectadas entre sí y cada microhistoria tiene su inicio y su final. Creo que al armarlo así llega a tener una película entera que cada capítulo tiene un inicio y un final y toda la película también llega a funcionar de manera correcta. Claro. Y lo que hace que funcione, creo yo que son los personajes. Al menos en Pulp Fiction es súper interesante que cada personaje que aparece es interesante y tiene algo que aportar. Sí, también. Desde la taxista que lleva a Bruce Willis a su casa hasta, no sé, Sid, por ejemplo, ¿no? El policía Sí, que aparece para violar a Marcelo Wallace. O sea, hasta él tiene algo para aportar. O sea, lo matan y todo, pero es súper interesante su personaje y el contexto que crean con ese tipo, ¿no? sí, creo que es también una de las mejores películas que tiene Tarantino. Creo que al ser una de las primeras, ser una de sus primeras películas y a ser una de las mejores, a mi parecer, y se entiende bastante bien, y es entretenida y tiene un buen desarrollo de guión. Sí, creo que es el que mantiene más la esencia de lo Tarantino, ¿no? El que coge la mayoría de sus elementos. Porque luego en otras películas podemos ver algunos de esos elementos, pero ya no otros. Exacto, exacto. Exacto, es lo que también iba a decir. Pero fuera de todo, también Pulp Fiction creo yo que se caracteriza por también dejar una incógnita, ¿no? Hasta el día de hoy ni siquiera él lo ha respondido, y es el hecho de que había en el maletín. Claro. Ah, bueno, sí, también. Hasta el día de hoy yo me pregunto qué coño había en el maletín, o sea... Que creo que lo que hay en el maletín no es importante. O sea, sí, no, para la película lo es, pero para ti como espectador no tendría que ser. Para ti como espectador no lo es tanto, pero sin embargo te causa esa curiosidad por saber Claro. qué hay, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Exacto. ¿Por qué es tan importante para el personaje? Pero bueno, no es algo relevante para ti como espectador, pero sí es algo por curiosidad, nada más quisiera saber, ¿no? Claro, es como que dejas incógnitas en la película, y creo que es una de las incógnitas que a la gente hasta el día de hoy le sigue, como que le preguntas, ¿has visto Full Fiction? Ah, sí, y de repente se viene, ¿no? Es verdad, ¿qué habrá habido en el maletín, no? O sea, es como... Yo creo que en el maletín estaba el guión. Fácil. Por eso valía película, ¿no? Sí, por eso valía tanto lo que estaba ahí. Fácil, fácil. Bueno, de Tarantino podemos esperar bastantes cosas en realidad. Y bueno, en otro podcast hablaremos un poco más de estos detalles curiosos que tiene Tarantino como director, Tarantino como es en el set, o como, como escritor de guión también como se puede escritor de decir. guión también vamos a hablar. Así que bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, por este capítulo de Inside the Black Room. Gracias por estar acá conmigo. Adiós. Hasta la mañana que viene. Chao. Chao.